y a todas, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, y el tema a desarrollar es origen del derecho desde el punto de vista de la concepción idealista. Origen del derecho desde el punto de vista de la concepción idealista. Los filósofos del derecho y los filósofos en general tienen dos puntos, dos visiones, dos perspectivas para analizar el origen de las cosas. Una es la concepción idealista y la otra es la materialista. De alguna manera, pues también el derecho es analizado desde esta perspectiva, y así lo vamos a desarrollar nosotros. Y hoy corresponde desarrollar pues la perspectiva desde el punto de vista de la concepción idealista. Fundamentalmente, la concepción idealista toma como punto de partida el derecho natural. Y la concepción idealista parte de que las ideas, el espíritu, la conciencia es primero, y producto de ello es la materia. En sentido contrario, pues la concepción materialista dice: no, señores, la materia es primero, y producto de la evolución de la materia viene las ideas, el conocimiento, el espíritu, la conciencia. Entonces, pero por cuestiones metodológicas, pues vemos primero una, que es la concepción idealista, y luego vemos la concepción materialista. Entonces, la concepción idealista, aparte que las ideas, la conciencia, el espíritu es primero, y producto de ello, pues, se forma la materia, o es concebida la materia. Bien entendido esto, pues, pasamos a lo que es la concepción idealista en sí. La concepción idealista es analizada desde 4 puntos de vista por los filósofos en general, y fundamentalmente los filósofos del derecho, y ellos dicen que las leyes de la sociedad pues son producto de la naturaleza en abstracto, son producto de un instinto de dominación, de un contrato social o de una voluntad divina. Entonces son 4 los puntos de partida para el análisis de la concepción idealista. La naturaleza en abstracto, un instinto de dominación, un contrato social y la voluntad divina. 4. Repitiendo: naturaleza en abstracto, un instinto de dominación, un contrato social y la voluntad divina. En cuanto a la naturaleza en abstracto, dicen los seguidores de esta doctrina que así como hay leyes dentro de la naturaleza, genética, organismos celulares, unicelulares, pluricelulares, entonces ley de la gravedad, la dilatación de los cuerpos y todos estos asuntos que trata las ciencias naturales, pues se extrapolan, se toman en cuenta, en consideración, para poderlo llevar a cabo también dentro de la sociedad, y son pues una especie de copia adaptada al contexto social, las leyes de los hombres. De esa cuenta, pues, la naturaleza en abstracto es parte de una explicación de la existencia del derecho, desde el punto de vista de la concepción idealista. Luego tenemos un instinto de dominación. Estos señores dicen: no, lo que sucede es que nosotros ya nacemos, ¿verdad?, para ser dominados por otros. Otros nacen para imponer su voluntad.
con una tendencia a dirigir y otros, desde luego, pues a ser dominados. Y es así, pues, como ellos explican la aparición del derecho, ¿verdad? Que unos imponen las reglas de conducta, las normas, las regulaciones, y otros, pues, las vamos a obedecer. Así es como nace esta teoría denominada como instinto de dominación. Luego, la tercera es el contrato social. El contrato social estipula que es un acuerdo de voluntades, un convenio entre el Estado y la sociedad en el que ambos aceptan, ¿verdad?, las reglas del juego. Uno va, el Estado en su caso, pues va a imponer sus mandatos y la sociedad, el pueblo va a obedecer esos mandatos. Pero es un contrato, un acuerdo de voluntades, un convenio entre ambas partes. Y es así como nace, pues, la teoría del contrato social. Esto es una síntesis, por supuesto, ¿verdad? Son corrientes que a veces son tratados y libros completos. Uno de ellos que escribe sobre el contrato social es Juan Jacobo Rousseau. La voluntad divina. En cuanto a la voluntad divina, dice los que siguen esta corriente filosófica, que el derecho es producto de la imposición de un ser superior que dice que hay que obedecer las leyes del Estado, ¿verdad? Y que las leyes del Estado, nosotros los miembros de la sociedad, estamos para cumplirlas. En ese orden de ideas, pues, un ser omnipotente, un ser superior, pues, crea las normas, las traslada al Estado y el Estado, pues, impone esos mandatos. Pero son producto de la creación de un ser superior. Entonces tenemos cuatro puntos de vista, cuatro perspectivas, cuatro corrientes filosóficas en cuanto a la formación del derecho desde el punto de vista de la corriente idealista, que son la naturaleza en abstracto, un instinto de dominación, un contrato social y la voluntad divina. Les decía al principio de la clase que la concepción idealista gira en torno al derecho natural. Y el derecho natural lo definimos como el conjunto de dogmas y principios ideales que rigen la sociedad en la búsqueda del bien común y fundamentalmente de la justicia. Conjunto de dogmas y principios ideales que rigen la sociedad en la búsqueda del bien común y fundamentalmente de la justicia. Entonces, si ustedes analizan detenidamente, pues, la definición de derecho natural, son dogmas, son principios ideales que rigen la sociedad. De esa manera, recordémonos que el bien común prevalece ante el interés individual, ¿verdad? Entonces no nos distraigamos con, eh, con cuestiones privadas, ya hay tiempo para todo, siempre hay tiempo para todo, hay absolutamente tiempo para todo, ¿verdad? En la introducción de la clase, por ejemplo, en lo que yo estoy esperando para iniciar la clase mientras hay suficiente asistencia de estudiantes. Ahí se pueden hacer este tipo de consultas. Y hay tiempo cuando se quieren hacer las cosas. Bien. El problema es que me distraen, ¿verdad? Los que son profesores lo saben, ¿verdad? Los que son profesores lo saben. De esa manera, pues, el conjunto de dogmas, principios ideales, creencias, convicciones, eso es derecho natural.
Allá en Alta Verapaz, en una montaña lejana, existe un campesino. Él no sabe leer ni escribir, pero él respeta los bienes ajenos, los bienes de su prójimo. Él no sabe la existencia de un código civil, de un código penal, ni la constitución política de la República. Pero él, pues, no hurta, no roba, no lleva a cabo violaciones, respeta. Sin embargo, él no sabe la existencia del delito de violación, de hurto, de homicidio, de asesinato, de violación de derechos de autor, por ejemplo. No, pero él no incurre en estas irregularidades. ¿Por qué será? Porque respeta el derecho natural. Él tiene creencias. ¿Verdad? Les comentaba, pues, muchos de ellos no saben leer ni escribir. Y aquí en la ciudad capital habrán doctores en derecho, maestros en derecho, abogados y notarios que irrespetan el derecho. Y hay varios. Entonces, el derecho natural es una convicción, es una creencia, es fundado en dogmas. Al principio, pues, el derecho natural le formó un vivero o de de darle sustento al derecho del Estado, pues para tomar de ahí el derecho del Estado, pues, el delito de hurto, el delito de robo, el delito de homicidio. Entonces, el derecho natural muchas veces coincide con el derecho del Estado, con el derecho de los hombres, con el derecho positivo. El derecho natural tiene 3 principios que lo fundamentan, que lo sustentan, que hacen que sea derecho natural y no otra cosa. Estos 3 principios del derecho natural son la universalidad, la cognoscibilidad y la inmutabilidad. Universalidad, cognoscibilidad, inmutabilidad. Repitiendo, universalidad, cognoscibilidad e inmutabilidad. Dejemos claro qué significa cada uno de ellos gramaticalmente. ¿Qué es la universalidad? Pregunto a la general. Sí, eso dice el libro, ¿verdad? Me hubiera gustado que lo parafrasearan, que dijeran, sí, es de aplicación general. No que me dijeran eso, ¿verdad? Por ejemplo. Pero está bien, eso es exactamente, ¿verdad? Lo que, sí, perdón, denle. Se refiere a todo el mundo. Sí, sí. Sí, Fernando, adelante. A todas las personas. Bueno, se refiere a todas las personas, es de aplicación aquí en la China, en Rusia, en Ucrania, en Siria, en Turquía, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Uganda, donde sea, en todos lados. Ahora veamos la cognoscibilidad. ¿A qué se refiere? Escucho. Que es conocido por todas las personas. Exactamente. Es susceptible de ser en todo tiempo y en todo lugar, perdón, licenciado. Sí, eso dice el libro también, ¿verdad? En todo tiempo y todo lugar, ¿verdad? Pero lo fundamental aquí, a lo que se refiere la cognoscibilidad, es al conocimiento.
es relativo al conocimiento. Luego tenemos la inmutabilidad. ¿A qué se refiere la inmutabilidad? A que no cambia. Lo mutable es lo que está cambiando. ¿Qué pasa con el virus del COVID? Está cambiando, ¿verdad? Y eso a veces es una ventaja y a veces, pues, no es una ventaja, ¿verdad? Pero el derecho natural es inmutable, quiere decir que no cambia. Ahora vamos a explicarlo, ya bien entendido, pues, el sentido literal, el sentido gramatical de cada palabra, pues vamos a explicarlo dentro de lo que es el derecho natural. Entonces les mencionaba, pues, que la universalidad, tanto allá el vecino, el campesino de Alta Verapaz, allá en la montaña, como el otro campesino allá en las montañas de Chile, pues respetan lo ajeno. Allá en la China también, en una ciudad como Nueva York, en una ciudad como Río de Janeiro, ¿verdad? No hay necesidad, les mencionaba yo, de tener un doctorado en derechos humanos, por ejemplo, para respetar lo ajeno. Entonces, el derecho natural es universal, se aplica en todo lugar. A eso se refiere la universalidad. Luego la cognoscibilidad. El mismo ejemplo que les mencionaba del campesino, pues aplica. Porque él sin saber leer, sin saber escribir, lo aprende. Lo aprende y lo aprehende, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia entre aprende y aprehende? Tomar como suyo alguna cosa. Tomar como suyo alguna cosa. Aprehensión también viene de capturar o en ese momento, pues, llevar a una persona a prisión, ¿verdad? Es aprehensión. Pero de aprehender con H en medio es tomar como suyo, como sinónimo de coger, de tomar algo. En ese sentido, pues, cognoscibilidad se refiere a conocimiento. El derecho natural es susceptible de ser conocido por todos, ya sea tengan el más alto grado de estudios como un postdoctorado, ¿no? O un campesino como el que les mencionaba, que no sabe leer ni escribir. Entonces, es susceptible de ser conocido. Luego tenemos la inmutabilidad, es decir, este permanece invariable, no cambia, jamás se desvía, es eterno. ¿Alguien sabe de que hayan sido modificados, alterados o reformados los 10 mandamientos? ¿No? No, para nada. Para nada, pues siguen igual y van a seguir así, mientras siga la doctrina cristiana. Pues parte del derecho natural. Parte del derecho natural. De esa cuenta, pues, el derecho natural tiene 3 principios. El de la universalidad, cognoscibilidad e inmutabilidad. Para que no se me escape, ¿alguien vio una serie televisiva? Yo creo que también está en películas, el hombre increíble, Hulk, el hombre increíble. Que me pueda decir algo, qué sé yo, 2, 3, 4, 5 palabras, lo que hacía este personaje.
Que era mutante. Era mutante. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Tenía color verde. Obviamente se transformaba, ¿verdad? Exactamente, en eso consistía de las mutaciones. Pero él luchaba por la justicia, ¿verdad? Él no podía ver problemas en los que se desarrollara la injusticia. Él mutaba, él se convertía en un ser poderoso, luchaba contra ejércitos, contra tanques y luchaba enormemente y se convertía en un ser superpoderoso. Pues el ejemplo es, para que no se nos olvide lo de las mutaciones, que él inmediatamente pues rompía la ropa, donde le comenzaban a salir todo tipo de músculos, ¿verdad? Y pues esa era parte de sus mutaciones. Eso es una mutación, es un cambio, lo que hablábamos con Heráclito, ¿verdad? Con Heráclito al expresar su máxima, nadie se baña dos veces en el mismo río. Ahí estaba cambiando, está cambiando, el universo está cambiando cada vez. Nosotros estamos cambiando cada momento, cada segundo de nuestra existencia. Somos más viejos. Cada segundo. Y vamos para el otro potrero, decía mi papá. Entonces, son tres los principios que sustentan el derecho natural: la universalidad, la cognoscibilidad y la inmutabilidad. El derecho natural, pues, comienza a desarrollarse en la antigüedad con la mitología griega, con la mitología romana, con Zeus, en India, en China, en Oriente, con Sasmash, en la misma Grecia, ¿verdad? Con los dioses mitológicos, pues, que imponían sus normas. Pero fue Grecia el que más prosperó en el campo de la filosofía, con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, con el mismo Heráclito, ¿verdad? Heráclito mencionaba pues que nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Por qué será esto de que mencionaba él que ya no es el mismo río si uno se vuelve a meter? ¿Qué piensan ustedes? Que me puedan hacer un pequeño análisis un poco detallado. Se refiere a que todo está en constante cambio. Y todo está en constante cambio. Sí. Pero, ¿usted se ha bañado en un río, Sandra? Sí, Lick. En su esencia sí, ¿verdad? Pero si consideramos río a las aguas y al cauce, entonces ahí sí él tenía la razón, ¿verdad? Pero usted también no deja de tener razón, ¿verdad? Sí, Lick, también para agregar lo que comentaba Fernando, se basa también en que no es ni el mismo momento, no es el mismo tiempo, ni el mismo día, ni las mismas aguas, quizás ni las mismas piedras, ¿verdad? Que puedan estar existiendo en ese momento. Muy bien, Luis, lo felicito porque por lo menos hizo como 5 detalles de lo que puedan estar cambiando, ¿verdad? Puedan estar cambiando. ¿Alguien quiere agregar un poco más antes de que yo participe de todos los detalles que a mí se me podrían ocurrir? Buenas tardes, que la vida está en un constante cambio. Todos los días o a cada segundo todo se transforma.
Exactamente, esa es la conclusión. Pero agregando a lo que sucede en un río, ¿usted se ha bañado en un río, Olga? Sí, Sí, ¿qué sucede en un río? Sientes en una piedra, el sol está radiante y comience a observar el río. ¿Qué sucede? Remóntese a ese momento en que usted ha estado. todo se mueve, como Se mueve en la superficie, se mueve en el fondo, ¿qué más? todo se mueve, todo, o sea, ya el agua que viene es nueva, como le digo, es como la vida se renueva a cada instante. Pero solamente eso. No todo el entorno, el aire, lo que está en la superficie corre hacia abajo, o sea, todo está en constante cambio. Pues bien, entonces voy a participar. Miren, esta es una carrera donde hay que exprimirse uno la masa encefálica, ¿verdad? La gimnasia mental, digo yo, porque muchos tenemos la creencia de que solo debemos de tener apariencia, de estar bien ñecudos como están algunos, ¿verdad? Pero el ñeque del intelecto, pues es muy importante también, ¿verdad? Miren, pues, llegamos al río después de caminar un medio kilómetro, 1 kilómetro, donde está la carretera o el pueblo, y llegamos al río un poco sudados, ¿verdad? Nos comenzamos a desvestir y comenzamos a ponernos la pantaloneta, está soplando un airecito un poco fuerte, porque allá en la montaña pues comienza a llover, ¿verdad? Y ya se siente cierta brisa, los pajarillos están cantando, ¿verdad? Cada momento pues cantan diferente. Las arenitas del fondo del río pues están corriendo. Abajo en la poza del río se ven 2, 3 cangrejos que andan caminando por debajo de la poza. Encima andan unos pececitos, ¿verdad? Y las arenitas del río pues comienzan a alborotarse también porque el agua de la montaña comienza a llegar ya un poco turbia. En las hojas de los árboles comienzan a aumentar. Hay algunos troncos de los árboles también que comienzan a caminar encima del agua, ¿verdad? La temperatura del agua también empieza a cambiar. Unos entran, otros salen del agua. Vean todo lo que hay alrededor de lo que uno puede mencionar. ¿Qué sucede? Pues no los van a poner en un examen a lo del río, ¿verdad? Pero sí los van a poner en un examen, pues, a analizar un párrafo y a descomponerlo en sus partes y a volverlo a armar de repente. Muchos pierden el curso de filosofía y de comunicación por falta de capacidad de análisis, porque la mayoría venimos acostumbrados a exámenes memorísticos. Cuando nos ponen a pensar, vienen los problemas. Y está bueno, pues, porque está bueno que los compañeros de filosofía y de comunicación, pues, nos ayuden a los que somos los abogados a formarlos a ustedes, porque el abogado que piensa, que razona, que argumenta, que interpreta, porque interpretar es la verdadera herramienta, el verdadero instrumento del abogado. El abogado no memoriza las leyes, no van a creer que yo me sé de memoria solo esto, ¿eh? Esto es poco, esto es poco. Esto es poco. Nosotros antes, pues, por comodidad, teníamos una Biblia jurídica, así le llamaban porque parecía Biblia. Y esa es la que llevábamos cuando íbamos a autorizar un matrimonio. Como anécdota, a veces nos confundían con sacerdotes. Adiós, padrecito, me decían a veces, ¿verdad? Adiós, les decía. Entonces, la verdadera función del abogado, del notario, no es memorizar las leyes. Que mire usted, ¿y cuál está el homicidio? ¿En dónde está el homicidio? 123 del Código Penal. Mire dónde está el artículo ese del matrimonio. 78. Qué bonito. Y a la hora de rajar rocote en un juicio, pierde el juicio. No.
o aquellos que recitan el Código Procesal Penal al revés y al derecho, el Código Procesal Civil también, y mercantil al revés y al derecho. No, claro que hay que memorizar algunas cosas, definiciones y todo, pero la verdadera función del abogado es interpretar. Y estos ejercicios nos sirven algo, por eso es que los hago. No vayan a creer que ganas de molestar las que yo tengo. Y qué bueno que a aquellos que les gusta participar, porque solo los que participamos nos equivocamos. Hay algunos que no participan y nunca se van a equivocar, nunca. Y sigan así, no se equivoquen, pero no van a aprender, no van a aprender, no van a aprender. Bueno, sigamos pues, después del breve sermón. Entonces, decía este filósofo que nadie se baña 2 veces en el mismo río. En las leyes de la dialéctica, ya en filosofía, en el siguiente semestre van a ver leyes como la ley de concatenación universal, unidad de lucha y contrarios, cambio de lo cualitativo a lo cuantitativo y viceversa. Ley de la negación y de la negación, ¿verdad? Son leyes muy importantes. Esto no es parte del curso, esto es parte de la cultura en general, pero lo van a ver ya dentro del curso de filosofía. Ahí se los van a explicar a ustedes, que viene a sustentar más que todo está cambiando en general, como muchos lo dijeron, ¿verdad? Ya como conclusión de lo que decía Heráclito. Bien. Luego en Grecia también estuvieron 2 corrientes filosóficas, la estoica y la epicúrea. Ayer me pregunta una compañerita en la otra sección que cuál era la corriente epicuria. Es epicuria. Epicuria no existe. Entonces la escuela estoica dice que ellos buscaron con interés la consecución de la felicidad, fundamentalmente para ellos como la supresión de las necesidades y placeres materiales. Entonces los estoicos trataban de suprimir las necesidades y placeres materiales, ¿verdad? Para ellos la felicidad era eso, efectivamente, suprimir las necesidades y placeres materiales. Ellos buscaban el conocimiento a través de estas 2 situaciones que eran suprimir las necesidades y los placeres materiales. Contrario a lo que sucedía con los epicúreos. Los epicúreos no. Ellos, en contraposición a los estoicos, decían que para ellos el único bien es el placer y no existen más fundamentos de obligación que aquellos que derivan de los fines del placer. Entonces, para ellos la felicidad sí era efectivamente la consecución del placer. Entonces eran 2 corrientes filosóficas muy contrarias. Todavía se utiliza el vocablo estoico cuando uno es así, pues que acepta con donaire los problemas de la vida y no, no está renegando. Es aquello que le llaman resiliente, que acepta los problemas y que le saca provecho a esos problemas. No se está quejando. Entonces, los estoicos buscaron con interés la consecución de la felicidad, fundamentalmente para ellos la supresión de las necesidades y placeres materiales. Los epicúreos no, para ellos el único bien era el placer y no existen para ellos más fundamentos de obligación que los fines del placer. En Roma, pues Roma no tuvo una filosofía excelsa como la griega. No fueron tan avanzados en las cuestiones espirituales o religiosas como en India, como en China, pero Roma fue excelsa en el desarrollo del campo del derecho. Tanto es así, pues, que el derecho que nosotros tenemos es fundado en las raíces históricas de Roma.
casi todo el derecho del mundo, la mayoría del derecho del mundo, incluyendo el nuestro, pues es basado en el derecho romano. Ustedes en el segundo semestre también van a llevar un curso de derecho romano, pues ese da sustento a toda la carrera, porque todas las instituciones como la hipoteca, el parentesco, la prenda, el uso, la habitación, muchas instituciones que existentes en el campo del derecho se origina en el derecho romano. Entonces Roma fue excelsa en el campo de la sabiduría del derecho. Luego venimos al cristianismo en el desarrollo del origen del derecho desde el punto de vista de la concepción idealista. El cristianismo fue una gran revelación y es con la aparición de Jesucristo, pues a principios de la historia moderna, en que se revela ante el Imperio Romano. Sin embargo, pues en algunas ocasiones le atribuía el poder al Estado, ¿verdad? Darle el caso de su máxima, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero, sin embargo, pues él hizo trastocar el poderío, esa hegemonía que venía haciendo el Imperio Romano, pues sí, pues ya todos conocen la historia, tanto evangélicos. Entonces, el cristianismo es una verdad revelada directamente por Dios y fundamentalmente fueron los israelitas los que iniciaron con esta filosofía. Era considerada verdad exclusiva y revelada directamente por Dios. Dentro del desarrollo del cristianismo hay dos escuelas filosóficas, que están la patrística y la escolástica. La patrística es una filosofía jurídica del cristianismo que se desarrolla durante los primeros siglos por obra de los padres de la iglesia y se le denominó patrística. Esta la impulsó San Agustín. Y San Agustín, su principal obra fue la Ciudad de Dios, ¿verdad? La principal obra de San Agustín fue la Ciudad de Dios. Entonces, en el momento histórico en que se desarrolla la patrística, fueron los primeros 5 siglos del desarrollo de la iglesia. Y su principal exponente fue San Agustín, con su obra La Ciudad de Dios. Los que quisieran saber por lo menos unas 5 o 6 líneas o 10 líneas de lo que es la Ciudad de Dios, pues podrían investigar en Wikipedia o en alguna página de la web. Luego tenemos la escolástica. La escolástica es impulsada por Tomás de Aquino o Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Y dice que alcanza su máxima madurez en cierto equilibrio entre razón y fe. Entre razón y fe. Entre revelación y derecho natural. Entre religión y política. El principal exponente ya mencionábamos que era Santo Tomás de Aquino y la principal obra de Santo Tomás de Aquino es la Suma Teológica. La Suma Teológica también sería bueno que por lo menos tuvieran alguna idea y la puedan buscar en 4 o 5 líneas en la web. En el mismo desarrollo del derecho natural está a continuación la escuela racionalista del derecho natural. Esta fue fundada por Renato Descartes y dice la escuela racionalista que el racionalismo es en sentido amplio toda doctrina filosófica en la que se exagera el papel de la experiencia
en detrimento de la experiencia. ¿Qué quiere decir detrimento? Un sinónimo de detrimento. No se refiere a daño moral o material. Daño, menoscabo, detrimento. Entonces, lo principal en el racionalismo es la razón, ¿verdad? En menoscabo de él, la experiencia. En sentido contrario de lo que sucede con el empirismo. En el empirismo es una corriente filosófica basada en la experiencia como única fuente del conocimiento. Aquí le damos preponderancia a la experiencia, ¿verdad? Es decir, hacemos a un lado la razón y la experiencia es el fundamento del conocimiento. Les mencionaba yo a los compañeros y compañeras de ayer, de la clase de ayer, que antes pues existían profesores empíricos y que eran muy buenos. No tenían ni sexto grado, pero ellos daban toda la primaria y mantenían un nivel académico excelente. Hoy no, hay bachilleres con unas faltas horrorosas de ortografía, ¿verdad? Unas letras horribles también, ¿verdad? A nosotros nos hacían llenar, hacer cuadernos de caligrafía por cantidades, ¿verdad? Pero hoy yo no sé qué está sucediendo, ¿verdad? Y la lectura, pues no hay comprensión lectora. Leen un artículo y no del Código Penal, Código Civil o de cualquier ley y no lo logran comprender. Entonces, como que el sistema también está colaborando, ¿verdad? Le conviene a la clase dominante, pues que nosotros salgamos mal preparados de la educación media y que entre menos sepamos, pues más vamos a obedecer, pues, o no nos vamos a rebelar ante los actos irregulares o de corrupción, pues, que puedan suceder. Entonces, con el empirismo, pues, es una corriente filosófica basada en la experiencia como única fuente del conocimiento. Se propone de manera fundamental explicar los conceptos y juicios universales, entre ellos el concepto de justicia y el de derecho, mediante la experiencia también. Entonces, aquí nos vamos a quedar. El próximo día vemos la escuela histórica, el positivismo, la teoría pura del derecho, y hacemos un repaso general del tema del origen del derecho desde el punto de vista de la concepción idealista. Pero si de lo expuesto tienen alguna duda, con mucho gusto, o alguna participación. Los estoicos y los epicúreos. Sí, son corrientes filosóficas que se dieron en Grecia, ¿verdad? Que fueron los estoicos. Los estoicos, pues ellos propugnaban pues que había que suprimir los placeres y las necesidades materiales para la adquisición del conocimiento. Entonces, para ellos, los estoicos, ¿verdad? No, la felicidad pues consistía fundamentalmente en la supresión de estas necesidades y placeres materiales, mientras que para los epicúreos, ellos tomaban como fundamento principal los placeres materiales para
la obtención del conocimiento. Esto es en esencia, ¿verdad? Son pequeñas pinceladas que vemos de filosofía para poder explicar la concepción idealista. Como les mencionaba, pues en la próxima clase vamos a terminar con estos 3 temas que son la escuela histórica, el positivismo y la teoría pura del derecho. Y a la vez, pues, hacemos una retroalimentación, un repaso, un feedback de lo que es todo el tema del origen y esencia del derecho desde el punto de vista de la concepción idealista. Agradezco su atención, su interés y su participación. Pasen feliz noche. Buenas noches, Liz. Feliz Gracias. noche. Gracias, Liz. Feliz noche.